Están preocupados, ¿verdad? Podemos empezar con sus preguntas, pero bueno, primero me presento, es el primer acercamiento que tengo con ustedes desde el trimestre pasado. Tuve muchos problemas para poder habilitar la sala de videoconferencias y también acabamos haciéndolo a través de Zoom, porque una de las compañeras permitió que utilizáramos sus sesiones de Zoom que tenía habilitadas y pues gracias a eso es que hemos logrado compartir un poco. Yo le agradezco a Carla que nos haya permitido en esta ocasión compartir, pues no sé, la aplicación para estos fines, ¿no? Porque sí es un poco complicado estar a distancia y pues ya con tanto tiempo de pandemia, pues creo que ya es lo más viable. Pues bueno, la universidad ya tiene mucho tiempo con la modalidad a distancia, desde el 2012. Pues está por cumplir 10 años prácticamente. En mi experiencia como docente les puedo decir que la plataforma se ha ido a lo mejor agregando ciertas posibilidades de acercarse con los estudiantes, pero que de repente las fallas técnicas no lo permiten. Y pues bueno, vamos a empezar. Una de las personas siempre más activa en el mensajero de la plataforma es justamente Chantal. Chantal pregunta mucho, Chantal siempre tiene cosas que si antes de hacer la actividad, si tiene dudas, siempre me preguntaba. Chantal y por ahí también Elizabeth, Ana Luisa, que no la veo conectada. Gabriela pregunta poco. Les puedo decir que Gabriela es de las mejores estudiantes. Gabriela Susana, manifiéstate, por favor. Sé que estás ahí. Hola, Miss. Hola, ¿cómo Muchas estás? gracias. Bien, Miss. Bueno, Es pues un gusto bienvenida. saludarla. Pues igualmente, me da mucho gusto verlas, aunque me gustaría no ver la foto, sino verlas en activo a todas. Esperanza está muy atenta, ya la vi, mira. Ahí está. Y Carlita está bien chiquita, en su foto se ve más grande, la de la escuela. Algunas no ponen foto, pero bueno, sí las ubico. Y créanme que poner la foto de perfil es importante porque cuando yo estoy calificando ya las ubico. Perfecto con su imagen. Y digo, no, ya la califiqué, me falta fulana, sultana y perengana. No sé si se dieron cuenta que de más de 100 alumnos solamente quedan menos de 60 para terminar la asignatura. ¿Por qué creen que haya pasado eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Esperanza, habilita tu micrófono. Digo que está muy difícil determinar causas porque pueden ser, pues no sé, muy diversas, ¿no? Desde organización, desde familia enferma, no sé, ¿no? Con lo de la pandemia, la verdad es que yo tengo compañeros ahorita que todavía están con sus papás en el hospital, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy difícil. La verdad es que sí, con la pandemia tuve varios estudiantes desde el año pasado que inclusive no abandonaron, pero sí tuvimos que darles chance de que entregaran sus actividades extemporáneas porque pues presentaron sus documentos, sus recetas, inclusive algunos estuvieron hospitalizados y también tuve varias actas de defunción de familiares y pues tuvimos que considerar que esas eran situaciones que de verdad no estaban en su control y que no era una responsabilidad de ellos. El día de ayer en la mañana recibí un mensaje de una de sus compañeras en donde decía pues que ella consideraba injusto, ¿no? De alguna manera que se le sancionara o de que se le calificara en cero. Yo le dije, bueno, es que es injusto, pero para tus compañeros, que tú me estés entregando con un mes de retraso una actividad, siendo que ellos están entregando a tiempo, y que, bueno, esto también habla de disciplina, ¿no? Sí se hacen excepciones, en muchos casos las he hecho, sin embargo, creo que la disciplina desde el inicio se les marcó. Bueno, ¿qué les pareció el formato para realizar el caso clínico de la evidencia de aprendizaje? Muy largo. Muy largo. A ver, yo considero que... Carly. Ok, adelante, Carla. No, sí. Sí, yo considero, profesora, que está bien. A lo mejor son muchos términos médicos los cuales no aplicamos en ocasiones. Aquí aplica mucho lo que es el área de laboratorio,
que no estamos muy empapados. Bueno, en mi caso, esa parte se me facilita un poco porque soy química, soy QFB. Ok, Leti, habilítanos tu cámara, por favor, para conocerte, porque no te vemos. No me gusta poner la cámara, pero... A mí tampoco, yo no soy cero fotogénica y la verdad es que ni siquiera me gusta cómo me veo, pero pues ni modo. La idea aquí es que compartamos todos y que esto sea más directo, ¿no? El objetivo de una videoconferencia es ese, que nos veamos la cara, que escuchemos nuestra voz, que tengamos un acercamiento, aunque tarde, como les dije en el mensaje, pero nunca es tarde, hombre. A ver, Leti, ahora sí, te queremos ver. Se resiste. Leti, ¿estás ahí? Ok, pues si no quieres compartir. Ah, te vas a arreglar. Mira, Cintia, ya voy viendo a Cintia. Cintia anda como de que viene de la boda. Bien. Bienvenida. Maestra, buenas tardes. Estoy aquí con mi familia. Bien. Ah, pues en medio de una reunión. Perfecto. Saludos a todos. Gracias. Ya vimos a Leti. Ahora sí, venga, Leti. Sí, mira, perdón, mire, lo que pasa es que a mí se me hace todo el tipo de las secciones que tenían que llenarse en el caso clínico, considero que está bien, a lo mejor sí lo consideramos muy largo, ¿no? Porque en ocasiones no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de encuestas o sobre todo el llenado, pero hace, por ejemplo, mucha referencia con respecto a lo que es el área de laboratorio. Le comentaba, yo soy QFB, entonces a lo mejor en ocasiones ya en el área de nutrición no damos la importancia que nos refleja un laboratorio. Nosotros quisiéramos que me dijera, ¿sabes qué? Pues hemoglobina está muy baja, ok, directo, anemia, ¿no? Sin considerar que el organismo pues es así que es un todo, no nada más se dedica a glóbulos blancos o glóbulos rojos. Así es. ¿No? Fíjense que curiosamente alguien decía, perdón que te interrumpa, Leti, pero alguien decía que si tenían que inventar los casos. Yo les decía, yo creo que todos en nuestra familia sí tenemos a alguien cercano que tiene ya sea sobrepeso, obesidad o inclusive desnutrición. Llámese desnutrición no solamente a la emaciación de los compartimentos, o como vulgarmente se dice, a que esté flaco y se le vea la costilla y se le vean los huesos. No, porque hay señoras o personas que pueden tener hemorragias y eso hace que tengan anemia. Eso es una desnutrición. Es una desnutrición porque su hemoglobina está bajando, porque ahora sí que toda su fórmula roja está disminuida. Tú eres química, tú debes saber muy bien que no necesariamente se necesita estar delgado para estar desnutrido. Si tenemos una hipoalbuminemia, hay una desnutrición. Si tenemos unas proteínas séricas bajas, hay una desnutrición, aunque no se perciba de manera evidente en una persona. Es decir, podemos tener obesos desnutridos y esas son complicaciones muy frecuentes en la actualidad, porque la obesidad que tenemos en la actualidad es a expensas de hidratos de carbono. Entonces la gente come muchas harinas refinadas, come muchos carbos, come a lo mejor muchas grasas, pero comen poca proteína. Entonces cuando van a ser sometidos a alguna cirugía resulta ser que hasta están anémicos porque no tienen las suficientes cantidades de hierro en su organismo y entonces es más de riesgo poderlos someter a un procedimiento así, porque si sufren una hemorragia hay que tener suficientes cantidades de sangre, ¿no? Disponible. Tú debes de saber bien esto, pero bueno, continúa. Sí, hay parámetros, por ejemplo, que en ocasiones, ahorita que empezamos a llenar el cuestionamiento, creo que no le damos la importancia, ¿no? Sino hasta que nos enfrentamos a ese tipo de encuestas que debemos llenar, porque es cuando nos surgen las dudas. Y cuando estamos en el área laboral, ahí es cuando nos van a surgir y pues no va a haber a lo mejor quien nos oriente, ¿no? Y va a ser más difícil resolver el problema estando ya ante el paciente y decirle, pues, ¿sabes qué? Espérame, investigo y después veo qué tienes. Claro. Porque va a tener una respuesta inmediata. Miren, el objetivo de que ustedes revisaran este formato no era que lo llenaran al 100%. Yo quería que me preguntaran y creo que a todos los que me preguntaron en el mensajero de la plataforma les respondí y me decían, es que hay que llenarlo todo y yo les decía, no, llena los datos ahí de tu paciente, deposita ahí los datos, los que tengas. No voy a evaluar qué tan completo esté el caso. Lo que yo quería era que se empaparan justamente de todas las cosas que constituyen ese caso clínico, que no es tan sencillo como el peso y la talla
y la edad o el género, o sea, que va mucho más allá. Por ejemplo, en la integración de los antecedentes personales patológicos. A ver, Cintia, platícanos, Cintia. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, tuve, como usted lo comentaba, maestra, es cierto, a veces en nuestra misma familia tenemos la oportunidad de tener esos ejemplos, y en esta actividad yo hice eso, conocer un poquito más acerca de eso. Y de los antecedentes patológicos nos da un poquito, nos abre el panorama para saber cuál es la incidencia del paciente en cuanto a ciertos padecimientos, y podemos entender como nutriólogos una forma, como nosotros sabemos, la nutrición es una forma de prevenir las enfermedades. Entonces, si nosotros conocemos las patologías en cuanto a su familia, podemos darle una atención de prevención en cuanto a esos padecimientos. En este caso, en mi familia, yo encontré una persona que tenía también con hipertensión, y yo creo que en la mayoría de nosotros en nuestras familias tenemos familiares con hipertensión arterial o con diabetes, que son de las mayores patologías, de las más lamentablemente. Frecuentes. Sí, y que yo creo que en nuestros consultorios, si nos vamos a dedicar a tener un consultorio, la mayor incidencia que vamos a tener es de esas patologías, y yo creo que debemos de conocer un poquito cuál es la fisiopatología de estas enfermedades, y cómo para poder nosotros darle un tratamiento nutricional, pues, de acuerdo a lo que nuestro paciente necesita. Ok, ¿en qué porcentaje crees tú que llenaste ese formato del caso clínico? Yo la verdad, ahorita que estaba diciendo, tal vez no me fijé, pero no vi lo del formato, y en esta ocasión no puse yo como tal un formato, sino solamente rellené los requisitos que usted nos puso. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, porque también una de sus compañeras decía, es que es muy confuso porque usted no nos está diciendo, nos dice por un lado que en un formato, y por otro lado nos pone ciertos puntos, pero la idea era que una cosa no debe delimitar a la otra, y ustedes como nutriólogos siempre tienen que tratar de rescatar lo más que puedan de su paciente, porque ese paciente es un libro abierto. Ustedes deben de saber qué preguntarle, cómo preguntarle. Por ejemplo, muy pocos en lo que fue los antecedentes dietéticos del paciente, muy pocos, o sea, hicieron el recordatorio de 24 horas y también la encuesta de frecuencia de consumo, pero muy pocos realmente calcularon el consumo real de calorías de acuerdo al recordatorio del paciente y cuáles eran los alimentos que predominaban. Esto es un dato importante porque nos podemos dar una idea de cuánto podemos a lo mejor disminuir en calorías a nuestro paciente de manera gradual. En la unidad 2 recordarán que vimos el paciente obeso que le estaban dando 1,200 calorías, si se acuerdan, ¿verdad? Sí. De la unidad 2. Entonces, y decíamos, es que es súper poquito, ¿no? Y hubo quien me le dio 3,800 o 4,000 calorías y le calcularon con el peso actual de 128 kilos al paciente. Y yo decía, bueno, ¿cómo le vas a calcular sobre 128? Entonces, a ver, es una dieta en donde pretendes mantener esa masa de grasa y de músculo del paciente. El paciente tenía muchas reservas, ¿no? Pero además, si le hubiéramos hecho al paciente un recordatorio de 24 horas, estoy cierta y segura que por ahí venía también en el caso. Por ahí venía y él se comía aproximadamente entre 5 y 6,000 calorías por día. Y la intención era que él bajara de peso. Sí, ¿quién es? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lili, bueno, a lo mejor me conocen en la plataforma por Norma Lilia. A ver, Norma, prende tu cámara. Acá estoy. No te veo. Justamente, ahí está. Justamente yo tengo duda, maestra, en ese caso, en el de la evidencia pasada, yo me quedé muy conflictuada.
La verdad es que estoy enfrentándome, digamos, con las materias en las que apenas empiezo a hacer mis primeros casos. Antes, pues todo era más teoría. Entonces, ahorita que ya hay que aplicarlo, sí es como de, ¿qué voy a hacer? Todo lo que ya me dijeron los profes, ahora lo tengo que aplicar y obviamente es donde más cuesta. Yo normalmente siempre hago mis cálculos con Valencia, porque digo, somos población mexicana, a mí me gusta mucho, aparte creo que es muy sintética y ya la he hecho comparada con Harris, con Mifflin, con OMS y más o menos me dan las mismas kilocalorías, entonces creo que para mí es más fácil. Pero bueno, en el caso del obeso, dije, ok, voy a aplicar lo que todo el mundo dice, Mifflin es la fórmula de obesidad. La hice y según yo, ya está calculada para obesidad y se incluye el ETA y se incluye el nivel de actividad física. Entonces, yo hice así mi cálculo y confiando en que se supone que ya era para obesos, pues yo hice mi BET y me salió de 2.457 kilocalorías. Entonces, a ver, ahí sí apreciaría muchísimo su ayuda y su orientación, porque muchos de ustedes le agregaron el efecto térmico de los alimentos y también el factor de actividad física. Hubo quienes agregaron inclusive 1.6 o 2, que porque tenía una actividad física elevada, y yo les dije, no, pues no tiene actividad física, es de ambulatorio. O sea, de ambulatorio quiere decir que el paciente está grave, porque además ese paciente venía saliendo de un infarto. ¿Se acuerdan? Era un paciente que había tenido un infarto previo, era un paciente dislipidémico, era un paciente complicado y además tenía síndrome metabólico. Y el tipo de actividad física que él podía hacer era muy limitada. Siempre se van a encontrar con médicos que, como en este caso que se revisó, van a exigir que el paciente baje lo más rápido posible, porque seguramente lo iban a someter a una trombolización y porque seguramente lo iban a someter a algún otro tipo de cirugía. Por eso el médico también, porque ahí trabajaron en conjunto, se dieron cuenta que era todo el equipo multidisciplinario en ese caso. Los médicos, claro, los médicos siempre nos van a pedir lo que sea mejor para el paciente, independientemente de que nuestras fórmulas ya estén, ¿cómo decirlo?, validadas, porque no tenemos tiempo. Hay situaciones que son tan emergentes que el médico te va a decir, necesito que baje, y necesito que baje en 3 meses a lo mucho, y necesito que baje con una velocidad asombrosa. ¿Cómo le vas a hacer? Le vas a tener que restringir, y al ser un paciente cautivo, porque ser un paciente hospitalizado aún, le dieron la recomendación, pero cuando analizamos el caso, era un paciente que estaba hospitalizado aún. Ahora, el paciente no se iba a morir de hambre, créanme, no se iba a emaciar completamente, iba a consumir la energía que guardaba en su cuerpo para utilizarla para las funciones básicas del organismo, tanto el gasto energético basal como la poca cantidad de actividad física que realizaba, porque debido al infarto estaba muy limitado. Cuando ustedes tengan un paciente de estas características, vean todo el entorno del paciente. ¿De verdad será prudente calcularle un factor de actividad física? No. Conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia, desarrollando experiencia, se van a dar cuenta que ya dices, híjole, o le restringo las 800 o las 700 o las 1000, o mejor ya no le calculo el ETA y ya no le calculo el factor de actividad física. Y se van a tener que decidir por uno de los dos. Algunos de los compañeros de ustedes se decidieron por no calcularlo, le dejaron esas calorías, aún así les rebasaban las 2000 y le quitaban 500 y no pasó nada. O sea, le quitaste 500, pero definitivamente si el primer plan que estábamos revisando era de 1200 y tú en la siguiente sesión le vas a calcular 2400, por eso yo les preguntaba, ¿no cuestionaste el hecho de que se le hubieran dado 1200 y el paciente hubiese tenido buenos resultados, entre comillas, y ahora tú le vas a duplicar lo que le estaba dando el nutriólogo anterior? Así les van a llegar pacientes. Es eso. Ustedes, sí, claro, de hecho, no, perdón. Sí, de hecho sí lo pensé, pero de pronto le digo, al final estoy empezando, pero de pronto dije, ok, si está comiendo el paciente 5,000 calorías, 2,400, sí o sí, de todas formas sigue siendo mucho menos de lo que él estaba consumiendo, y pensé que de esa manera, de todas formas, iba a reducir. Entonces, sí me conflictó un poco el decir, tiene tan poquitas kilocalorías y no estaba segura. Entonces dije, bueno, me voy a la fórmula, me voy a lo directo. Ya usted me hizo igual la retroalimentación de que tenía que bajar, que no, lo que acaba de decirnos ahorita, dije, ok, está bien. Solo lo único que me conflictó es cómo decido. Supongo que eso lo voy a adquirir con la práctica, pero obviamente voy a tener alguna vez un primer paciente y ahí no voy a saber. Paciente obeso,
No hay paciente obeso que se te muera de hambre. Ok. No se te va a Muy morir bien. porque tiene suficiente energía de dónde echar mano. Piensa en Aunque eso, o estuviera sea, desnutrido, maestra, por ejemplo, hay pacientes obesos desnutridos, claro, ¿verdad? que es lo que acabamos de mencionar. Ajá. No, porque se supone que en el hospital también cuando tienen necesidad le ponen multivitamínicos o les ponen minerales, algunas soluciones llevan potasio, llevan sodio. Es decir, era un paciente cuidado. No era como en este caso que los pacientes que ustedes proyectaron en esta evidencia de aprendizaje, fueron pacientes que a lo mejor eran sus familiares o casos clínicos de la web o algunos que los inventaron, que yo digo, bravo por los que inventan, porque dices, no, pues, o sea, se inventó un paciente bastante estable que no existe paciente estable. Dicen que el paciente estable es el que ya está muerto, ¿no? Porque no hay signo ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, en este caso, incluirles este formato del caso clínico es porque seguramente en sus siguientes asignaturas en nutrición clínica 2 van a empezar a enfocarse mucho a cómo se requisita una historia clínica de manera adecuada. Les voy a platicar rápidamente de un caso que yo vi en Centro Médico Nacional Siglo XXI hace aproximadamente unos 18 años, en donde había una paciente geriátrica que estaba pues ya en los últimos años de su vida, aunque todavía se bastaba por sí misma. Ella acude al médico, no encuentran el origen de una hepatopatía que tenía, o sea, tenía el hígado inflamado, 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 y no sabían cuál era el origen, porque la señora no era alcohólica, porque la señora no tenía hepatitis, porque la señora no tenía problemas de vesícula ni de colédoco, es decir, no había nada que sugiriera que la persona estaba enferma de algo orgánico, que su organismo lo hubiese producido. Cuando un médico interno le hace la historia clínica, la señora, él le pregunta, ¿en qué come usted? Y le dice, pues en loza. Dice, por cierto, acabo de sacar mis platos con filos de oro de la vitrina porque alguien me dijo, ¿para qué quieres esos platos con filos de oro ahí guardados? Y adivinen qué, que ese polvo de oro llegó a su hígado y le dio una hepatopatía. ¿Y saben qué salvó a la señora? Esa historia clínica. Una historia clínica bien realizada en donde nosotros podamos indagar todo lo que podamos de nuestro paciente, eso es lo que va a marcar justamente el resultado de nuestro tratamiento. Hablando de los menús del semestre, de la asignatura pasada, bueno, de la unidad, hubo quienes a lo mejor no consideraron mucho los antecedentes personales no patológicos, en donde podemos incluir la religión, la cultura, los gustos, la economía, los servicios y todo lo que sabemos. Entonces hubo quien inteligentemente se copió unos menús de España y entonces le quería dar a su paciente merluza, chipirones, le quería dar espárragos, le quería dar bueno, ¿para qué les platico? O sea, toda la dieta mediterránea le iba a dar a su paciente, me acuerdo que había una sopa de unos hongos que aquí en México ni existen y cosas que no tenemos costumbre. Los antecedentes personales no patológicos son justamente para indagar qué tanto podemos darle o no a nuestro paciente, si el paciente tiene al alcance los recursos económicos, si el paciente tiene por región dónde conseguir lo que nosotros le vayamos a dar. No es lo mismo el que vive en La Paz, Baja California, que el que vive en Campeche o en Yucatán. No es lo mismo el que vive aquí en Monterrey como yo, que a ver, yo le quiero dar nopales a un paciente y nomás no, porque aquí nomás les gusta la carne, ¿no? O los de Oaxaca, que comen hasta gusanos y que de repente tú le dices, cómase su queso cottage y te dicen, es una porquería, yo no quiero queso cottage. Los antecedentes personales no patológicos son justamente para que ustedes comprendan el alcance del tratamiento que van a otorgar. A un paciente no se le da una dieta sin conocer este tipo de datos. ¿Por qué? Porque a lo mejor también si nos llega un paciente geriátrico y nosotros queremos darle jaivas en chilpachole y a lo mejor las puede comer, hay que ver también sus redes de apoyo, si alguien va a poder prepararle esos alimentos, ¿me entienden? Así de limitado es el trabajo del nutriólogo. Si yo le quiero dar a un paciente judío carne de puerco, ¿creen que No se lo va la a coma? comer. No lo va a comer. Su religión no se lo Justamente, permite. exactamente. Entonces, esos antecedentes personales no patológicos deben de quedar bien integrados para que el manejo y el éxito de nuestro tratamiento tenga éxito, porque de lo contrario, nuestro plan
va a fracasar. El paciente no va a regresar porque nunca le preguntamos cosas que realmente él ni sabía que tenía que decirnos, pero que nosotros sabemos que sí va a ser importante. ¿Qué otra cosa? Pacientes terminales, por ejemplo, en algún momento ustedes van a tener pacientes terminales, pero si no indagan el grado de la enfermedad, cómo está la enfermedad, sobre todo los pacientes oncológicos, tenemos que valorar muy bien qué vamos a hacer con esos pacientes. Hay pacientes que de repente no saben, pero sus familiares sí, y hay que preguntarle al familiar cuál es el pronóstico que les dio el médico, y a lo mejor esos van a ser pacientes a complacencia. Cuando ustedes ya estén directamente en sus prácticas o en sus estancias o estadías, ya van a tener la oportunidad de trabajar con pacientes de manera muy cercana, y lo primero que les voy a pedir es que guarden sus sentimientos para otro momento, porque cuando ya están enfrente del paciente, de verdad, créanme, es muy doloroso que te llevas todo. O sea, tenemos que aprender también a desprendernos y a ver al paciente no como que no fuera un ser humano, sino a no tenerle a lo mejor lástima, a no sentir, a decir, híjole, pobrecito, o sea, no, porque es un paciente, merece respeto, pero también nosotros merecemos no llevarnos todas esas sensaciones de tristeza y de frustración porque de repente no podemos hacer mucho, no está muy en nuestro alcance. Esa es la importancia de la historia clínica y de verdad agregarles ese formato era para que reflexionaran. Hubo muchos de sus compañeros que se molestaron, que dijeron, es que no voy a acabar nunca y aparte de todo me pide 2, pero también vi, a ver, ¿dónde está Gabriela? Gabriela, por favor, activa tu cámara y tu micrófono. Gabriela, Susana, me gustaría que estuviera también, ¿quién más? Gabriela, ¿estás ahí? Miren, Gabriela ni nos pela. Gabriela, Susana. Sí, aquí estoy, Gabriela. Miss. Aquí estoy. Yo quiero decirles que Gabriela es de las mejores alumnas, no es la primera asignatura donde la tengo. Ya te había tenido, ¿verdad, Gaby? Ya, estuvimos en otra. Ya. Sí. Ok, ella realmente disfruta lo que hace. Yo creo que hay que tener vocación, de verdad, de mis mejores alumnas. Tengo muchas muy buenas, generalmente son mujeres, son muy dedicadas y de verdad se nota cuando uno disfruta. Si todos los que estamos en esta carrera, tanto yo como docente, como ustedes como estudiantes, disfrutáramos más lo que hacemos, esto sería un éxito. Nadie se quejaría. Es más, yo hasta ni siquiera les impondría penalizaciones porque entregaran de manera tardía si es que yo observara que disfrutan tanto lo que están haciendo, porque se nota en el formato, se nota en la ortografía, en la referencia y en la pasión que se le pone a lo que uno hace día con día. Cuando ya estén allá afuera con sus pacientes, eso es un plus. Y el plus es que el paciente después ya no paga porque tú le des una dieta, ya paga por ir a platicar contigo, porque alcanzamos tal madurez como nutriólogos que de repente ya hasta psicólogos nos volvemos. Entonces, Gaby, yo te quiero felicitar, de verdad, trabajas muy bien. Me gustan mucho tus trabajos y por aquí debe de haber alguien más. Es que como no ponen sus nombres completos y me ponen ahí que ¿cómo me puso Chantal? ¿Dónde está Chantal? A ver, ya la vi. Chantal. Que tampoco prende su cámara Chantal, ni tampoco prende su audio. Y Chantal tiene voz de niña. A ver, Chantal, te queremos conocer todos, porque tú eres de las que más pregunta. Yo recibo diario de Chantal un mensaje, y yo creo que Chantal quiere asegurar que está haciendo bien su trabajo, y eso también se vale. Además, hay personas que tienen un crecimiento tan grande en la asignatura que cuando iniciamos, inician con muy poquito, pero cuando terminamos son unos máster y de verdad hay gente que es a lo mejor que su aprendizaje siempre ha sido consistente, pero también encontramos gente como Chantal que empezó de poquito y está creciendo poco a poquito ella, o sea, ha tenido un crecimiento. Primero, estás bien chiquita, Chantal, ¿cuántos años tienes? Ay, no me gusta decir mi edad. Ay, ¿tienes que 24, 23? No, 20? dice. 20 siempre. 20 siempre. Ah, pues entonces yo voy a decir que tengo 30 y siempre también. Muy bien. Pues sí, sí los ubico casi a todos. Tengo varones, no veo ningún varón conectado. A ver, no. Janet, Maricia, Cintia, Claudia, Silvia. Silvia también le ha echado muchísimas ganas. Y bueno, Carlita es muy prudente. Carlita nunca reclama nada. Ella
pero sí también las hay. Quien quiere siempre una segunda oportunidad porque no se conforma con su 9, quiere el 100. Y también se valora, ¿no? Porque es volver a hacer, pues, no sé, todo lo que le faltó de la actividad. Yo respeto a todos y cada uno de ustedes, pero la intención de verdad de quererme reunir también, porque sí, ya me lo habían pedido muchas veces, pero yo inclusive mandé a la universidad el mensaje de no puedo accesar, o sea, no me deja habilitar el micrófono. Dije, ¿qué hago? Entonces ayer cuando alguien me escribió, Elizabeth, que creo que no está Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, le dije, Eli, por favor, y creo que te contactó a ti, ¿no, Carla? Me dijo Carla, Carla puede, y me dio tu número, Carla Eugenia. Pero bueno, Elizabeth no está. Ok, ¿qué más? Bueno, alguien preguntaba de la evaluación, ¿cómo iban a incluir el ABCD en un diagnóstico? Este procede de los antecedentes de antropometría, que son todas las mediciones, que incluye todo lo que son circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, peso, talla, hay anchuras de brazo, hay anchura de pantorrilla, hay los pliegues, pliegue cutáneo subescapular, suprailíaco, que son muchos pliegues que a lo mejor eso requiere otro tipo de talleres, pero eso sí ya son en práctica. A lo mejor algún día, si pueden, ustedes inscríbanse para saber cómo se miden los pliegues de manera adecuada, porque es muy interesante ver que con el plicómetro, ¿alguien ha escuchado hablar del plicómetro? ¿Sí? ¿Sí, Chantal? A ver, coméntanos, ¿dónde lo escuchaste? Lo vimos en la materia de evaluación del estado nutricional 1. Evaluación. Ok. Ahí lo vimos. De hecho, viene en el contenido de la unidad, en el material, ahí viene. ¿Ya conociste algún plicómetro? No, en físico no, pero lo investigué cuando tuvimos esa materia y todo. Es muy interesante porque cuando se hacen los talleres para la plicometría tienen que estandarizarte. Entonces son talleres en donde si van 15 gentes, que además son grupos limitados, todos tienen que estar midiendo los pliegues y tienen que medir exactamente en el mismo ángulo, exactamente a la misma altura, en donde te dicen que tiene que ser justamente abajo de la costilla, en un ángulo de 30 grados, etcétera, ¿no? Entre la costilla y la cresta ilíaca, etcétera. Ese es un taller muy bonito. Ojalá y algún día se pueda hacer uno masivo para todos los estudiantes de la UNAM, porque son experiencias que nos dan otra perspectiva de lo que son los pliegues cutáneos y para qué sirven, para hacer los cálculos, porque además el caso sí lo traía, ¿verdad? Y todos pasaron de largo en donde decían, pues, ¿qué es el PCB? ¿Qué es el PCT? ¿Qué es el PCB? Pues los pliegues, o sea, los pliegues. De hecho, esas medidas las vimos también en evaluación del estado nutricional. Solo que, por ejemplo, nos decía también, por ejemplo, el pliegue cutáneo bicipital. Tricipital, decía bicipital. Ideal. Pero no venía, o sea, por más que investigaba en algunos, no venía, en otros sí. En cambio, en cuanto a mis casos clínicos que fueron familiares, sí pude medir varias cosas, por ejemplo, la cintura, sacar el índice. De hecho, en mi actividad, ahí también puse la fórmula, o sea, porque dije, es que es importante poner, no nada más así como que, pues puede ser que me lo invento, ¿no? Sino la fórmula de cómo lo saqué. Pero también tiene que ver mucho, también tiene que ver mucho quién nos dio esa materia, porque a mí me pasa, por ejemplo, esta materia de evaluación del estado nutricional, la profesora tampoco, o sea, no nos daba videoconferencias y todo lo que aprendí era así como que pregunte e investigando. Y yo creo que es muy importante estas videoconferencias, también por eso yo creo que por ejemplo, ahorita usted ya nos dice, bueno, y ya cambia totalmente el panorama. Que sí, claro. Y a mí me gustaría tener muchas más, pero fíjense que también trabajo, creo que, o sea, tenemos 2 trabajos, ¿no? El de la escuela y yo trabajo también para el sector salud. Y con todo esto de las campañas, pues como yo estoy en un equipo de supervisión, de repente me toca salir muy, muy tarde y entonces convocarles a ustedes entre semana
pues, a las 8:30 de la noche o 9, pues ya no es un horario apto para muchas personas, ¿no? Y a lo mejor habrá quien diga, no, pues es que yo me duermo temprano. Pero créanme que para el próximo curso voy a ver cómo le hago. A lo mejor también abro una cuenta de Zoom, ya después que Carlita me oriente, porque la plataforma nunca me permitió. Y yo sí quería desde la primera unidad empezar con ustedes con el pie derecho. De hecho, muchos desertaron, pero pues también por entregas tardías. Pero bueno, yo les agradezco que sigan aquí, ¿no? Y ojalá, y pues yo estoy segura de que van a terminar bien la asignatura. Pero bueno, esa Maestra, evaluación, ¿sí? ¿Quién es? yo, Cintia, A ver, Cintia, ok. yo tengo una duda. Yo la verdad, a mí se me complicó muchísimo entregar las tareas así en tiempo y forma porque pues se me cargó con muchas tareas en este semestre. De hecho, o sea, se me dificultó y se me hizo muy pesado este semestre, bueno, más bien este trimestre, y no pude cumplir con muchas cosas. Entonces, al final, por querer entregar las cosas así rápido, no le ponía la dedicación que tenía. Nutrición a mí en lo personal me gusta mucho, es una carrera que me ha dado demasiado. Yo inicié esta carrera hace 4 años, dejé de estudiar como unos casi 2 años. De hecho, ya debería de haberme graduado. Y de alguna manera la he practicado. Yo soy un testimonio de ello. Yo entré pesando casi 100 kilos es Te ves con muy esta bien. carrera y lo apliqué. Gracias, lo No apliqué parece. conmigo y logré bajar. No No parece. parece. Logré bajar más de 30 kilos. Y ahorita con lo que escuchaba y todo eso, la verdad, una de las cosas también más difíciles es en cuanto a hacer los menús, es darle al paciente algo que le guste, platillos que les gusten, porque de nada sirve, a veces uno hasta la tiene que hacer de chef. Yo en lo personal, yo trabajo con médicos, mi esposo es uno de ellos, y la verdad se me complica mucho porque a veces es que esto y lo otro, entonces uno le tiene que explicar a veces cómo se hace, cómo cocinarlo, cómo así. Entonces es difícil porque hacer algo, no solamente hacer los planes alimenticios nada más por hacerlos, sino que sea algo bien. Yo creo que también es Sí, uno del éxito sí, pero mira, del Cintia, plan cuando ya alimenticio. estés en la práctica, ya directamente trabajando con paciente hospitalizado, te vas a dar cuenta también que de repente darle al paciente un permiso es como que llevarlo al fracaso del hábito, ¿no? Acá cuesta mucho trabajo convencer al paciente de que lo que le estamos dando en hospitalización es lo que debe de comer. No siempre vamos a adaptar la dieta nada más a lo que le guste. El paciente también tiene que ser educado y también tenemos que enseñarle que lo que le estamos recetando nosotros como alimento es la cura que él va a tener o el control de sus padecimientos. Nosotros tenemos que aprender a vender esa idea porque ellos también son clientes. Si ya lo vemos desde otra perspectiva, nosotros tenemos que hacer nuestra chamba, porque por eso no somos Herbalife y por eso no somos OmniLife o no somos todas esas porquerías que venden por ahí, porque ellos saben vender muy bien su producto, pero ¿cuánto tiempo le dura a la gente? Duraría la gente delgada y sin enfermarse, porque hay hepatopatías, hay pacientes hipertensos por tomar todas esas cosas llenas de conservadores de un origen de dudosa procedencia, porque aunque ellos ponen en una etiqueta lo que contiene, eso es bien cuestionable. A lo mejor no es cierto, ¿no? A lo mejor tiene algún otro potencializador, como el Vive 100 o como el Red Bull, que tienen taurina y que tienen otras sustancias aceleradoras del metabolismo. Entonces, sí está bien tratar de darle al paciente lo que le gusta, pero si al paciente lo único que le gusta son alimentos que no puede comer, nosotros tenemos que tratar de educarlo. Seguramente en tu experiencia, que ya nos dijiste que antes pesabas más de 100 kilos, sí tuviste que renunciar a muchos antojos. Y seguramente tú misma te impusiste eso y dijiste, no, esto no lo puedo comer, esto no lo como. Sí, a lo que me refería, maestra, perdón, es no darle lo que el paciente quiere, sino pues quisiera puras pizzas y hamburguesas, sino sí, porque a veces así dices que no, me ha tocado personas, pacientes de mi esposo, es que a mí no me gustan las verduras, pero le digo, mira, haz esta receta con puras verduras y así, y hasta uno le tiene, por eso de uno tiene que hacerle de chef, para decirle, mira, puedes hacer esta ensalada, pero pones esta vinagreta y así, con aceite de olivo, así, y todo.
para que se les apetecible el plan alimenticio. Y es algo como que yo creo que muchos de nosotros nos vamos a topar al salir. Claro que tenemos un paciente hospitalizado, porque con los pacientes hospitalizados, o sea, tiene tanto de sabor, sin trabajando conjuntamente con el médico. Entonces, bueno, esa era como la mega historia. Pero está bien, porque mira, eso que dices de que yo soy chef, sí tenemos que aprender a cocinar y sí tenemos que aprender a decirle al paciente cuáles son las técnicas culinarias que debe utilizar para su platillo, porque en México y en algunas regiones se utiliza mucho el capeado, el empanizado, o sea, los alimentos sumergidos en grasa son de mucha frecuencia, y la verdad es que como son tan ricos y la grasa es tan rica, pues son de preferencia del predominio de la población, ¿no? De una gran cantidad de población. Pero yo esta semana tuve un taller también, porque mi trabajo también como dentro de la institución en donde estoy, me exige que yo dé otras opciones para los pacientes que tienen problemas renales o hepáticos, y tuvimos que hacer unas tortitas de zanahoria con apio, y claras de huevo, y quedaron deliciosas y sin sal. Y también hicimos unas albóndigas de soya, en donde le metimos 70% soya y 30% carne para que no tuviera tantas purinas. Y también hicimos unas tortitas de avena que quedaron deliciosas y que no le aportan tantas purinas al paciente. Así tenemos que empezar a trabajar. O sea, ustedes apenas están ingresando en el mundo de la nutrición clínica, y el paciente obeso es punta de lanza, porque de la obesidad se desprenden todas las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en México, como es la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, las cardiopatías, las pancreatitis, que de verdad han incrementado muchísimo. Y pues todo lo que de repente van y taponean ahí el colédoco, y entonces ya hay una inflamación a todos los niveles. Entonces, sí es bueno decir, es que tengo que aprender a ser chef, sí, porque el quehacer del nutriólogo no es nada más hacer un plan, es tener todas las esferas y ver todas las aristas del paciente y poder apoyarle emocionalmente inclusive, porque de repente también tenemos que saber cómo hablarle. No podemos ser tajantes y decir, usted no puede. No, tenemos que convencer y vender la idea. Les digo, esto también es nuestro negocio, y en nuestro negocio están inmersas las actitudes, la manera como las decimos, la factibilidad que le vamos a dar al paciente de que lleve su tratamiento. ¿Verdad, Esperanza? Esperanza nos quiere decir algo. Prende tu micrófono, Esperanza. A ver, Esperanza, prende tu micrófono. Sí, justamente digo que sí a todo lo que dice, porque realmente tiene mucha razón. Hola, Sin. Hola a todos. Hola a todos los que nos dejan conocerlos y a los que no también. Hola. Pues hay muy poquitos, pero la vamos a grabar. Carlita me está haciendo a favor de grabarla, y déjense ver, oigan, qué envidiosos. Azucena, Leti ya apagó su cámara, Ruth, Gabriela, que nunca nos puso su cara, sino puso una foto. Gabriela, sí estás re guapa, hombre. Silvia también quitó su cámara, Claudia, Marta Brenda, Janet, Marisa y Blanca. Ahí está Janet. Janet, hola, buenas tardes. Prende tu micrófono, Janet. Oye, ¿andas en San Francisco? No, me puse ese fondo. Está muy chido. Ok, Janet. Janet, también has crecido mucho, Janet, en la asignatura. La verdad es que antes eran 4 unidades, déjenme decirles. Sí. Que antes no eran 3, eran 4 unidades. A mí ¿Mandé? con usted, ya me había tocado en otra materia, pero ahorita se me acaba de olvidar cuál. Y Pues, también me fue muy bien, y ahorita, la verdad, yo en lo particular no he tenido ningún problema. O sea, la verdad es que he tenido buenas calificaciones, algunas no de 10, pero por ejemplo en las que he sacado 9, que es lo más bajo que he sacado, me ponen las humildemente. Sí, o sea, ya no lo digo con presunción, pero creo que... No, está bien. El huevo se cacaraquea, siempre dicen. Y el 9 que saqué, pues la verdad es que ahí me puso, porque ya no quise, la verdad ya no quise volver a hacer el intento, porque me quedó claro por qué estaba mal, y ya dije, la verdad ya no, ya es presunción.
Sí, sacar- oye, pero algunos se quejan de que mis retroalimentaciones no son muy claras en ocasiones y yo digo, bueno, Bueno, ¿cuál es tu duda? no, la Hola verdad es Ruth, ya que Ruth prendió su cámara, mírenla. Hola no he Ruth, tenido, hola Silvia. eh, Ajá, la verdad es que yo siento que en lo particular en esta materia es mucho de ojo clínico, por como mismo la materia lo dice, nutrición clínica. No es tanto como tal vez lo comentaba la otra compañera, lo que le gusta al paciente, sino más bien ver qué es lo que le va a funcionar al paciente como tratamiento. El paciente tiene un problema y ya está internado, ya está en el hospital, pues uno no le va a dar lo que quiere, sino necesita, ¿no? Entonces, en esta parte yo para hacer mi luz, para hacer los cálculos. por ahí hay un micrófono abierto que se oye mucho ruido abajo, no sé. En la parte, por ejemplo, que mencionaba el caso de la obesidad, pues sí, yo usé la fórmula de Mifflin y aparte yo no le puse ni ETA, ni le puse lo del gasto termogénico de los alimentos, y yo le puse ahí por qué. Y aparte yo le reduje también kilocalorías, ¿no? Era lo que me comentaba. Y yo le puse por qué, porque el paciente ya está en un caso de obesidad mórbida, necesita uno que baje de peso, y como usted dice, no se va a morir. Sí, si le vas a calcular con el peso ideal, bueno, con el peso actual de 128 y le vas a dar efecto térmico de los alimentos y le vas a dar factor de actividad física, mejor dale un cuerno de chivo para que se mate, porque le estás ayudando a morir lentamente, en donde le estás ayudando a conservar su gordura y por ende... A veces como que cruel, ¿no? Decir, ay, ¿cómo le voy a reducir tanto las kilocalorías? Pero la verdad yo también soy de esa idea de que si ya tiene un problema grave, o sea, ¿cómo le vamos a sumar más kilocalorías? Y aparte, como mismo usted dice, no se va a morir, o sea, no creo que se muera. No, yo no conozco ninguno que se haya muerto. Pues si ya está en el hospital, seguramente, como le mencionaba usted, que le ponen multivitamínico, le ponen solución salina, entonces de inanición no se va a morir porque tiene mucha Así es. Un paciente bien cuidado, un paciente atendido por un equipo multidisciplinario que tiene el alcance de todos los suplementos, complementos, de todas las evaluaciones y de toda la intervención, no se va a morir. Está en un hospital y está por algo y lo están atendiendo. Y a lo mejor sí se iba a morir y lo rescataron y ahora lo importante es convencerlo de que lo estamos llevando a un lugar y a una situación más segura y en donde va a decir, es que me están matando de hambre, porque hay pacientes que piden el alta voluntaria y dicen, yo ya no quiero permanecer aquí porque me están matando de hambre y ponen quejas de que los estamos matando de hambre. Se los digo porque hace 2 semanas tuvimos una, ¿no? No es que no la estamos matando de hambre, señora, era una paciente geriátrica que tenía todo. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, tenía piedras en la vesícula, venía saliendo de una pancreatitis, entonces tenía una dieta hiposódica, hipolípida, baja en harinas refinadas, tenía una dieta que no podía llevar grasas saturadas en exceso, y prácticamente la dieta era chayotes cocidos, pollo a la plancha o pescado, cachito de queso panela y no le podíamos dar más. No podía tomar atoles, no podía tomar, solamente podía tomar té, gelatina light le estábamos dando, y pues todos los vegetales, ¿no? Toda la batalla de los vegetales. Ella no quería nada de eso porque le cambiamos de manera drástica sus hábitos y aunque nos esmeramos en tratar de darle una explicación de por qué, porque además era la prescripción del médico. Recuerden que en México, en los hospitales o en las instituciones de salud, la dieta la prescribe el médico, no nosotros. Ustedes la van a prescribir en su consultorio con base en el diagnóstico médico, pero en los hospitales quien prescribe es el médico. Y si revisan la norma 004 del expediente clínico, que espero que les quede la curiosidad y la vayan a ver, todo casi lo solicita el médico. Algún día yo espero que esto cambie para que nos permitan a nosotros inclusive manejar recetarios y decir, le quiero dar a mi paciente caseinato de calcio, le quiero dar a mi paciente un multivitamínico, pero en las instituciones públicas de salud eso no pasa, lo tiene que prescribir el médico para que lo demos. Pero bueno, vamos a seguir con lo que es el ABCD de la nutrición. Ya les decía yo, la antropometría sí es importante, pero no lo es todo, porque los bioquímicos, como ya lo decía Laura, ¿dónde está Laurita por ahí? Los bioquímicos son muchos y de repente los desestimamos, ¿no? De repente pensamos que el bioquímico, pues qué importa, o sea, sí tiene elevada la glucosa, pero eso es normal.
Pues fíjense que curiosamente en la resolución de estos casos que acabamos de terminar de la asignación a cargo del docente, hubo 2 o 3 compañeros que dieron una dieta cetogénica, en donde metieron 45% de proteínas y 40% de lípidos y 5%, 15% de carbos. Entonces yo me pregunto, ¿se podrá hacer una dieta de este tipo? Y hasta me pusieron, es cetogénica. ¿Qué opinan? Quiero escuchar, a ver, Ruth, ¿qué opinas, Ruth? Abre tu micrófono, Ruth. Ya. Ya. Pues, obviamente hay, por eso, bueno, las indicaciones que nos dan es precisamente a través de la historia clínica, pues saber qué es la cantidad de nutrimentos que necesita. Si lo vemos que tiene dislipidemia, pues no le vamos a dar una dieta tan cargada en grasas. Entonces, pues sí, tenemos que analizar detenidamente todos esos casos antes de... ¿Qué nos dice, bueno, en el material de esta asignatura, qué nos dice que es la distribución estándar de macronutrimentos? ¿Cómo nos dice de cada uno de ellos? ¿Entre qué rangos van? ¿Entre qué rangos van los carbos? Es aproximadamente entre 45 y 60% entre de carbohidratos, lípidos es entre 25 y 30 y los, bueno, es que me pongo un poquito nerviosa. No te preocupes, estás en confianza. Las proteínas. Las proteínas está entre 15 y 20. Claro, entonces, a ver, ahorita que apenas estamos iniciando con nutrición clínica, y ¿se vale que estemos dando 45% de proteínas y 40% de lípidos y 15% de carbos? No, además no, porque se supone que los carbohidratos es el único macronutrimento que nos da energía, ni los lípidos, ni Sí, ni las ahí proteínas. te equivocas. Entonces, espérate ahí, stop. Ajá. Hay un proceso que realiza el hígado, que justamente por eso el gordo no se nos iba a morir, el gordo del caso anterior. Ese gordito no se nos iba a morir, el de la evidencia de aprendizaje de la unidad anterior, porque miren, hay algo que se llama gluconeogénesis. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? Gluconeogénesis en bioquímica. Claro, bueno, pues la gluconeogénesis es aquel proceso que el hígado echa a andar para que el organismo tenga de dónde echar mano, o sea, de la energía, y nos convierte proteínas y lípidos en energía para mantener las funciones vitales del organismo. Ese es un proceso que le cuesta mucho al cuerpo, que al hígado le cuesta mucho trabajo, pero sí se puede obtener energía a partir de esos otros 2 substratos. Sin embargo, sí, la primera fuente de alimentación para nuestras mitocondrias continúan siendo los carbos. Entonces, sí podemos, en algún momento de su vida, quizás algún médico les va a pedir que calculen una dieta cetogénica, pero se los va a pedir el médico. Y además ustedes tienen que estar perfectamente seguras de que la función hepática y renal de su paciente está íntegra, porque de lo contrario lo van a llevar y le van a dar una manita para echarlo al hoyo, para matarlo, pues, para llevarlo a la tumba, porque no podemos dar una dieta cetogénica sin control, sin vigilancia y sin tener el pleno conocimiento de que nuestro paciente es saludable, que sus órganos están intactos. Por ejemplo, ¿cuántos fisiculturistas viejitos conocen? Muchos. Pues ninguno. Bueno, pero Schwarzenegger era por constitución, o sea, su cuerpo así es, grande, ¿no? Es corpulento, pero a ver, aquí en México no hay de esos muñecos no hay. Nuestros pues yo creo mexicanos son chaparritos, ajá. Bueno, yo creo que no hay porque pues todos mueren antes, ¿no? Tan solo ¿Quién por es? su A ver. daño renal. Hay mucha proteína y todo lo que consume, pues me imagino. ¿Quién está hablando? ¿Blanca? Blanca. Sí. Blanca, a ver, déjanos verte. Es que no sirve la cámara de mi teléfono, la de enfrente. Madre santísima. Pues tienes razón, ¿eh? La gente sí se muere de insuficiencia hepática, la gente sí se muere de insuficiencia renal. Los fisiculturistas se meten muchas cosas y ellos además ya son nutriólogos, o sea, muchos de los
fisiculturistas y de estas personas de los gym, ¿no? ¿Cómo les llaman? Los entrenadores y tienen el atrevimiento de darle grandes cantidades de licuados de proteína a la gente que va ahí y le dicen, no, vas a estar bien, mamey, indudablemente, pero ¿cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu riñón? ¿Cómo te sientes, no? Porque además hacen algo que se llama cetoacidosis. En esta gluconeogénesis, en donde el hígado tiene que formar energía a partir de proteínas y a partir de grasas, por metabolizar esas grasas, le va a generar muchos cuerpos cetónicos que vienen a formarse como un tóxico, porque no, el organismo se declara incompetente para eliminarlos con una velocidad prudente para evitar que el paciente se intoxique de ellos, y por eso tenemos tantos ataques por cetosis, ¿no? De pacientes que llegan ahí, que empiezan a oler, no sé si, y también es un padecimiento que le da a los diabéticos, cuando ya no tienen suficiente insulina, empiezan a echar mano de las grasas de su organismo y producen muchos cuerpos cetónicos y les da cetoacidosis. Eso ya lo habían escuchado seguramente también en bioquímica, ¿o no? Lo de los cuerpos cetónicos. Janet dice que sí, los demás que dicen, Cintia, Marta, sí, Brenda. sí, profesora. Bueno. Lo vimos cuando nos tocó verlo de rutas metabólicas. En dietoterapia, cuando vimos pues todas las variantes, a mí me llamó la atención que venía justamente de la dieta cetogénica, y una de las, bueno, lo que se atendía se supone era para obesidad. Entonces, no sé si realmente sí se puede utilizar para obesidad, porque al final ahorita es la dieta de moda, ¿no? Todo el mundo quiere la keto, pero ahí me llamó la atención que decía que el tratamiento era para obesidad. El origen de la dieta cetogénica fue, obviamente, por una necesidad extraordinaria de bajar de peso al paciente, y sí, en muchos lugares lo aplican, pero insisto, debe de ser un paciente muy bien cuidado. No es de que yo nada más me la voy a rifar en mi consultorio y voy a meter en dieta cetogénica a todos mis parientes y todos los gordos, órale, métanse y a todos. No, porque uno de esos se te puede morir. Y solamente les recuerdo que como profesionales de la salud también nos pueden ejercer acción penal por una mala praxis. Acuérdense que uno de los criterios éticos que debemos siempre tener en cuenta es la no malignidad o la no maleficencia en nuestros pacientes. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar cuidado y tenemos que considerar todo lo que le podemos estar ocasionando, tanto bueno como malo. Siempre hay que ser cautelosos. A lo mejor los alimentos no son tan graves como algún medicamento. Sin embargo, si nosotros le damos permiso al paciente o le decimos al paciente, usted atásquese de chicharrones y atásquese de carne y de queso y usted cómale, porque eso va a ser su dieta. De verdad, no hay paciente, bueno, hasta donde yo sé, que aguante más de un mes una dieta cetogénica de 45-40, o sea, y más en los mexicanos que tenemos tan arraigado el consumo del maíz y del trigo, es un poco complicado. El paciente acaba hartándose de esa dieta y casi todos van al fracaso. Y entonces es cuando dicen, bueno, ahora te voy a dar Genical, te voy a dar tus licuados de proteínas, sabiendo que en eso pues se llevan muchas cosas buenas, porque además recuerden que la mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales lo tienen las frutas y verduras. Entonces, hacer que un paciente prescinda de estos es que a lo mejor hasta un cáncer de colon le podemos ocasionar, ¿no? Porque imagínense darle mucha grasa. ¿Qué pasó, Marta? Hola, Marta. Maestra. Hola, maestra. Nada más. Hay varios que, por ejemplo, Chantal tiene su manita, no sé si quiera decir algo. Y Cintia le puso un mensaje, maestra. Ya lo vi, Cintia. Luego me mandas mensaje mejor en el de la plataforma. ¿Sale? Sí, maestra, sí, por ahí le mandé un mensajito, pero yo espero, está bien, gracias. Me mandas a la plataforma, por favor. ¿Marta o quién? Yo. A ver, Chantal. Sí, profesora, tengo algunas dudas. En cuanto a la retroalimentación, como comentaban los demás compañeros, por ejemplo, ahorita en la EA, en la EA de la unidad pasada y en la evidencia de aprendizaje, la evidencia de aprendizaje, pues me fue bien, me puso muy buen trabajo, pero sí me gustaría así como que nos pusiera más retroalimentación, o por ejemplo, en esto puedes mejorar o aquí esto, porque por ejemplo ahorita lo que usted está hablando, todo lo que ya nos comentó, entonces es un conocimiento muy, muy, muy valioso, muy demasiado valioso el poder compartir, y se lo agradezco, de verdad, yo creo que todos aquí se lo estamos agradeciendo.
Es Pero que a veces me tardo mucho, Chantal, con tus compañeros en retroalimentarles y cuando veo ya están en la siguiente unidad ya tengo que calificar. Por eso a veces no me extiendo tanto, porque hay con quien me tengo que desgastar más, porque tienen más errores. O sea, realmente a quien le pongo las retroalimentaciones más grandes es porque estoy detectando que están fallando más. Cuando son errores garrafales, cree que me tomo mi tiempo. No sé si a alguien le haya tocado, pero casi así les lleno todo el recuadro de comentarios, inclusive les doy segundas oportunidades, porque a mí lo que me interesa es que sí aprendan, o sea, esta materia es crucial, o sea, aunque ya estamos terminando, la verdad es que sí, el crecimiento ha sido muy bueno. A lo mejor les costó mucho trabajo adaptarse, porque sí, de eso sí me doy perfectamente cuenta, sobre todo a la disciplina de las entregas. Tengo muchos reclamos de las entregas, pero casi, pues, cuando menos la mitad sí se esforzaron en entregar a tiempo y creo que son los que están persistiendo aquí, ¿no? Los que están ahorita presentes. Y yo sé que a lo mejor podía haber habido más gente conectada si es que esto lo hubiésemos organizado con más tiempo. Desafortunadamente no se pudo, pero bueno, la vamos a grabar y ya, pues, si algunos de sus compañeros quieren hacer un comentario después, pues, bienvenido, ¿no? Ok, Marta Brenda, ¿nos querías decir algo? Tu micrófono. Tu micro, eso. Ajá. Maestra, regresando al tema de la dieta cetogénica, yo alguna vez vi pues como un informe del, ¿cómo se llama el hospital el que es infantil? Donde decía que El esa dieta Federico se Gómez. aplica, es aplicada para niños con epilepsia, de ahí sus orígenes, y no se basa en grasas como ahora pues comúnmente ya la conocen, sino se basaba en las grasas sanas, que almendras, así, ese tipo de grasas muy alta, pero porque ayuda a los niños a controlar sus ataques de Así epilepsia. es, sí, los cuerpos cetónicos ayudan a que el niño controle todo, bueno, a que alinee sus neurotransmisores. Pero el origen de la cetogénica sí fue en gente obesa. Después el hospital infantil realiza un protocolo hace aproximadamente unos 20, 25 años y le da muy buen resultado. Y entonces sí lo utilizan en niños para controlar justamente eso. Pero el origen sí fue en personas obesas. Ahora le han encontrado otros usos. Pero también imagínense ustedes tener a un niño comiendo pura grasa y pura carne, pues por eso tiene que ser muy cuidado. ¿Los niños la resisten mucho tiempo? Es que se supone que la dieta cetogénica es nada más de control, no es algo que debas de llevar a cabo de por vida. O sea, no podría tu organismo trabajar todo ese tiempo con ese ritmo. O sea, no podría el hígado y los riñones estar filtrando tal cantidad de proteínas, sobre todo. Así es. Los pacientes que tienen dieta cetogénica mal controlada acaban con hígado graso, acaban con unas dislipidemias y acaban hasta con resistencia a la insulina per se, a no estar consumiendo hidratos de carbono, porque ocasionan una alteración metabólica de magnitudes muy severas. Entonces es como que un daño que le están haciendo al organismo, porque los riñones no fueron preparados para manejar más allá. Supongamos, tanto les he estado insistiendo, 1 gramo de proteína por kilogramo de peso por día, y cuando tienes una dieta cetogénica te puedes estar yendo hasta 6 o 7 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Entonces los riñones no pueden aguantar ese ritmo. Por eso les digo que sean cautelosos. Algunos nutriólogos, maletas, no sé cómo llamarles, sí lo aplican. Ahorita está mucho de moda la dieta keto, que es la misma gata revolcada de la dieta cetogénica, pero que ya ustedes vean en las redes sociales cómo aparece, que la dieta keto y te dan alfa-cetoanálogos, que son, los alfa-cetoanálogos son elementos que ayudan quizás a atrapar los azuados, a atrapar la urea y las cosas que supuestamente el organismo puede sacar de manera fácil. Se supone que los alfa-cetoanálogos son como que una manita, echarle una manita al riñón. Sin embargo, eso es muy cuestionable porque los alfa-cetoanálogos los utilizan en pacientes renales y de una manera muy controlada. Y además son caros los buenos alfa-cetoanálogos. Entonces, no es tan accesible tampoco. Maestra, entonces, si tenemos a un paciente obeso que tenga buenas condiciones hepáticas y renales, ¿se podría implementar la dieta cetogénica? ¿Por qué periodo? ¿Por qué periodo sería como el recomendable? Obviamente sería pequeño. En alguna ocasión nosotros con el equipo multidisciplinario, insisto, o sea, con el médico, porque el médico tiene que vigilarlo. Tiene que ser un internista o un endocrinólogo quienes participen con ustedes, si es que lo van a hacer, porque ellos tienen que estar verificando sus funciones. Y esto es 1 mes y 1 mes.
Damos un mes la dieta cetogénica, al siguiente mes lo liberamos un poquito, no del todo, lo liberamos, hasta que logremos que el paciente esté en su peso, pues si no ideal, pues aproximado, ¿no? Aproximado al ideal, de modo que lo estabilicemos. Algo bien importante en el paciente obeso es que, como el estómago es una bolsita, si tú le echas y le echas y le echas, el estómago va a seguir creciendo, 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 creciendo. Se le hacen estrías también al estómago y tú entre más le echas y te vas dando esos pequeños lujos de echarle, a lo mejor hoy me eché un heladito de más y mañana me voy a echar el heladito y además me voy a echar un elotito y pasado mañana me voy a echar el heladito, el elotito, o sea, me refiero a las cosas extras. El estómago se adapta, el estómago crece y el estómago se va haciendo tan grande según la capacidad a la que tú lo estés acostumbrando. El objetivo con el paciente obeso es tratar de que esté lleno. No sé quién haya escuchado hablar del balón intragástrico. Es un balón de 600 mililitros de, puede ser glicerina, puede ser silicón, puede ser alguna solución que meten en el estómago para que esté el estómago ocupando menos espacio y entonces te sientas satisfecho de una manera más rápida. Entonces comes más poquito porque ya tienes ocupando ese balón de hasta 600 mililitros ahí en el estómago. Y digo, esos son los bariatras, los que trataron de hacer las mangas gástricas y te voy a cortar. Y pues todo eso pues no está en nuestras manos, son alternativas. El objetivo con los pacientes que les das la dieta cetogénica no es nada más bajarlos de peso, sino que una vez que ya sientas que el paciente ya llegó al peso que tú querías, se mantenga, que el paciente ya no recupere el peso, que su estómago se achique y que tenga una capacidad gástrica más limitada y que con lo que tú le estás dando él quede satisfecho para que no esté ahí picando y pellizcando de un lado y de otro y que entonces además lo disciplines, se discipline a sí mismo y diga, si me tocan 7 u 8 raciones de cereal, esto es lo que voy a llevar. O sea, lo más complicado, por ejemplo, si ahorita vamos a hablar de la asignación a cargo del docente también, que por ahí me dijeron que tenían dudas, ese folleto que ustedes van a hacer es un folleto educativo, que además a mí me gustaría que ustedes lo muestren a su familia y le digan, ¿le entiendes? ¿Sí estás entendiendo lo que te digo aquí? Porque si yo les pongan prevalencia de desnutrición en México y me ponen que por tasa per cápita, eso no lo va a entender nadie. Tenemos que utilizar el lenguaje sencillo y decir, 3 de cada 10 niños que viven en área urbana tienen algún tipo de desnutrición, ¿no? Que se manifiesta en caries, conjuntivitis, descamación de la piel, los llamados giotes, o sea, que la gente lo entienda, que la gente entienda de qué le estamos hablando. Lo mismo pasa con el paciente obeso, con el paciente nefrópata, con todo lo que ustedes van a ver en Nutrición Clínica 2. Si al paciente no le explicamos qué es lo que por qué le estamos buscando eso y por qué le estamos dando aquello, el paciente nunca va a entender y no va a tener apego a su tratamiento. ¿Sale? ¿Quién más? ¿Quién más Profesora, tiene yo tengo dudas? un par de preguntas. Una con respecto a lo que dijo ahorita del estómago y el balón de los 600, perdón, no me acuerdo. ¿Cómo hacerle para que el paciente no tenga rebote? Eso porque pues igual el paciente no es obeso, es una persona delgada, pero quiere llevar un mejor estilo de vida y va pues al nutriólogo, pero pues ya era delgada la persona y pues sí baja de peso porque ya está llevando una mejor nutrición, pero ¿cómo hacerle para que no tenga rebote? Eso una y otra, para la, para la tabla de los macronutrientes, de la distribución de macronutrientes en la dieta cetogénica, pues cómo hacerle, porque se recomienda que más o menos el 60% sea de carbohidratos, pero obviamente la dieta cetogénica pues no, o sea, es baja en Por carbohidratos. eso, justamente por eso yo no la recomiendo. A ver, que no quiero que se confundan. Yo no estoy cómo hacer la recomendando que utilicen distribución? la dieta cetogénica, ¿eh? Yo les estoy hablando de los riesgos que infiere utilizar una dieta cetogénica sin control, María Luisa, porque ponemos en riesgo grave a nuestro paciente, no solo de otros padecimientos que a lo mejor no tiene, a lo mejor estaba gordi, pero si nosotros le damos la cetogénica y está mal controlado, lo podemos llevar a una insuficiencia hepática aguda. Lo podemos llevar a una insuficiencia renal aguda. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros tenemos en nuestra mano el poder, aunque no lo crean, de hacerle todo un bien a un paciente o de hacerle todo un mal a través de lo que nosotros le estamos recomendando. Entonces, la dieta cetogénica, ahorita que estamos en Nutrición Clínica 1, no estamos aptos para ella. No estamos aptos para recomendar algo así. Esto ya se va a dar con la clínica. Esto ustedes lo van a ver cuando estén haciendo estadías
en donde vean en qué caso se aplica. Los únicos hospitales que yo conozco que la llevan a cabo son Centro Médico Nacional Siglo XXI, cardiología del Instituto Nacional de Cardiología. ¿Qué otro? Que sí tienen todo un protocolo para este manejo. Y claro, muchos bariatras por ahí, charlatanes que la están ocupando de manera indiscriminada, etcétera. Entonces, no quiero que se malentienda esto. Yo lo que quiero decirles es que todavía no están para dar una dieta cetogénica, porque tienen que aprender primero todo lo que es nutrición clínica, que ahorita nada más vimos pacientes así por encimita, ¿no? O sea, pacientes de los más básicos, diría yo. No estamos viendo pacientes tan complicados. El caso clínico de la unidad anterior fue un claro ejemplo en donde de verdad fue mucho retroalimentarles de cómo habían hecho el manejo nutricional, fue mucho retroalimentarles de por qué habían elegido darle tales cantidades de energía, el por qué, todo lo que ya hemos platicado a lo largo de esta charla, ¿no? Entonces, no utilicen la cetogénica cuando ustedes concluyan la carrera, pero además ya para ese entonces ya tuvieron la posibilidad de ir a estancias, a estadías, entonces ya se van a dar cuenta lo delicado que es. Yo en toda mi trayectoria de 18 años, casi tengo 18 años en esto, de verdad les digo que yo no he dado dieta cetogénica, yo vi que la daban, pero nunca me he animado a hacerlo porque sé todo el riesgo que tiene. ¿Quién más? ¿Quién ya se va? ¿Quién se fue? Ay, y lo del rebote, maestra, que le pregunté cómo hacerle para que una persona, pues que... Eso viviendo en México es algo muy complicado, créeme, porque además algo que les decía de los antecedentes personales no patológicos es las redes de apoyo con las que contemos. Si yo en la experiencia en la priva, porque también tenía mi consultorio en la priva, que lo tuve que dejar porque mi trabajo ahora es muy demandante, tenía muchos pacientes que les costaba trabajo llevar la dieta porque la familia no les ayudaba y porque el trabajo no les ayudaba. Por ejemplo, un chofer de Uber, ¿cómo le pides tú que no rebote si de repente ni comen a sus horas, comen lo que pueden, comen en la calle, comen alimentos con altas cantidades de harinas refinadas y de grasas saturadas? Esto es una cuestión de darle a lo mejor al paciente la estrategia para que él sepa qué es lo que tiene que traer en su vehículo, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente está en la oficina, o sea, ¿qué tiene que traer siempre? Agua. ¿Qué tiene que traer siempre? Una porción de vegetales, pero además, pues que el termito, cosas así, porque si nosotros no le ayudamos a elaborar un plan que sea factible, también va al fracaso. O sea, comer en la calle es lo peor que podemos hacer, porque la comida callejera tiene altas cantidades de todo eso que ya les dije, pero además condimentos, y acabas no solo gordo, sino con gastritis y con colitis. Entonces, tenemos que ayudarle al paciente a elegir qué alimentos tiene que cargar siempre, así sea una barrita integral en su bolsa o un yogur para beber bajo en grasa, o le tenemos que decir que ubique lugares en donde le puedan hacer de comer conforme a lo que tú le estás recetando. Y también a veces tienes que recurrir también a tener intervención con la familia y a decirles que los actos de amor no son nada más decirle a la gente te amo, que los actos de amor son a lo mejor tener un poco de empatía y decir, si tú no puedes comer tacos de carnitas y chicharrón y lo único que puedes comer son chayotes, pues como chayotes contigo. Sí. Pero también sería importante incluir a la familia dentro de la dieta, ¿no? Porque se supone que va a ser una dieta correcta, la cual se puede adaptar tanto al paciente como a la familia, ¿no? Y ahí ya estamos abarcando, pues, un mayor número de personas. Bueno, yo pienso. Yo sí lo llegué a hacer con mis pacientes y decirle, ¿con quién vive? No, pues, vivo con mi hija, con mi hermana y con mi esposo. Quiero que vengan todos. Quiero que vengan todos porque aquí vamos a echarnos una platicadita y entonces decirle también a la familia, eso que ustedes están haciendo no es apoyo, eso no es empatía por el estado del paciente. Los pacientes diabéticos sufren mucho porque siempre tienen las tentaciones ahí cerca. Ustedes deben de saberlo bien, seguramente en la familia tienen a alguien que de repente van a la fiesta y pues obvio, ¿no? Quedamos en la fiesta, mole con arroz, tacos de carnitas, refresco de coca, y sobre todo las de los niños, ¿no? Llenas de dulces y pasteles, y el paciente diabético nada más está viendo las cosas que no puede comerse, ¿no?
Entonces, es muy complicado, pero esto no tiene que ser la frecuencia. También le tenemos que decir a los familiares, acompáñalo en su duelo, en la pérdida de la salud, acompáñalo también en los alimentos. Ahora, si no quieres darle tentaciones, pues primero, te puedes comer eso en otro lado, pero no delante de él, porque si vas a estar acompañándolo en la enfermedad, pues trata de comer más o menos lo que le estamos dando a él, porque además está en la genética, ¿no? Y entonces más vale agarrar las cosas antes de que como resultado también tenga diabetes el hijo o el hermano. Hay parejas de esposos que se enferman exactamente de lo mismo porque comen lo mismo y no son hermanos, son esposos, ¿no? Entonces tenemos parejas de esposos que los dos son diabéticos, los dos son hipertensos, los dos son dislipidémicos. El esposo ya se infartó, porque comen lo mismo en cantidades industriales o con la misma frecuencia, ¿no? ¿Quién más? Blanca, ¿por qué no te veo? Le digo que no sirve mi cámara de enfrente, maestra. Ah, ya. Ok. ¿Quién más? Oiga, profesora. Sí. Bueno, sí, yo creo que estaría muy bien que nos brindara varias fuentes de información con videos, con artículos científicos. Creo que estaría muy bien para complementar, porque luego estamos investigando, pero qué mejor si usted nos da las fuentes, usted ya tiene la experiencia y todo. Miren, Sí, se lo pediría. las fuentes confiables están ahí. Acuérdense que ustedes, siempre se los voy a decir, la autogestión del aprendizaje requiere pericia y requiere tiempo para realizar una búsqueda. Todavía hay quienes en quinto semestre quieren meter artículos de Wikipedia, quieren meter artículos de Buenas Tareas, del Rincón del Vago, pues eso no es una fuente confiable. Les digo que en la unidad anterior, también yo creo que por eso desertaron como otros 10, porque me metieron cosas de buenas recetas de la cocina mediterránea, ¿no? Y metieron menús de ancianatos, en donde venía que la papilla de manzana con tapioca, con no sé qué, siendo que eso no es de nuestra cultura, y pues todavía tenían el cinismo de agregarlo en su referencia. Les decía, pues es que esa no es una fuente confiable. Inclusive alguien por ahí agregó el Eroski, que viene siendo como un Walmart en España, y ahí lo pusieron, ¿no? El Eroski. Y ahí la receta de la abuelita del Eroski. Sí, y de hecho todas las fuentes confiables, la bibliografía que usted da, todas las leo, pero también nosotros tenemos libros que son confiables. A lo que me refiero es algo extra para aprender más. Pues porque, ya les había subido el ABCD de la nutrición. Sí. No, pero yo Ese lo es tengo muy bueno. y sí lo checo. Yo lo checo. No recuerdo Bueno, si ya no se los los voy a había subir. dado, pero yo lo tengo y supongo que varios de los compañeros también lo tienen. Pero algo extra también, o sea, porque por ejemplo algunos profesores, además de todo lo que ya tenemos, varios libros, también dan como, mira, este video está súper padre, es un médico que hace muy buenos videos, o cosas así similares, porque sí, los libros sí los tenemos, los checo y todo. Les voy a buscar, tengo una biblioteca virtual muy amplia, se los voy a buscar y a ver qué les puedo subir. De repente, pues no sé si ya los tienen o no, pues ya están en quinto, yo creo que ya tienen muchas cosas, pero algo que no puede faltar en su biblioteca es el Gayton Hall, que es un libro de fisiología, es un libro que a mí me gusta mucho. Apenas me preguntó una de sus compañeras qué libros recomendaba y yo les decía, si vas a comprar Gayton Hall, Nutriología Médica, de Esther Casanueva, también ese lo tienen que tener. Obviamente sus tablas del SMAE. Hay unas tablas también para paciente renal del SMAE muy buenas, porque en esas consideran fósforo, potasio, calcio, o sea, todo lo que esos pacientes deben, o sea, ahí vienen los alimentos con bajo contenido, contenido medio y contenido alto de los azoados para esos pacientes. Otra cosa que no puede faltar es Maestra, les agregue, y algo así que nos pudiera apoyar con, no sé, algunos casos clínicos que a lo mejor pudiéramos leer y ir relacionando como todo lo que hemos estado viendo. Bueno, sí, casos clínicos sí tengo. Les voy a subir unos para que los revisen. Y voy a anotar aquí lo de los libros. Casos clínicos, también tengo artículos. Voy a ver qué tanto aguanta la plataforma para subirles, porque luego también se traba y ya no me deja subir. Les traté de subir otros libros. Ven que les subí el Farrera y creo que el Kraus, pero les traté de subir otros libros y ya no me permitía, se quedaba, como que se trababa. No sé si sea un problema de la plataforma.
pero lo voy a Pues, intentar antes de que es que el cerremos Chrome está muy la cámara. pesado. Ese creo que solamente de Google Drive o algo así se puede descargar. Porque son como 1000 hojas, ¿no? Me parece. Sí, 1000. sí, son PDFs que aunque ya están, ahora sí que, a lo mejor en PDF Love, ¿cómo se llama? Love Compressor o algo así, ¿no? Quizás ahí podríamos, pero bueno. ¿Qué más? Maestra, ¿Qué más dudas tienen, chicas? yo tengo duda en cuál sería la fórmula más adecuada para utilizar en casos de desnutrición. Porque aunque, bueno, yo hice ya mi actividad y todo, pero no estoy cierta si hay una que usted nos recomiende y nos diga, mira, creo que por la experiencia esta funciona mejor. Fíjense que el problema no es la fórmula ya. En este caso es cuánto le vamos a asignar a nuestro paciente, y en estos pacientes no nos vamos por el peso ideal para el cálculo, porque le podemos hacer que caiga en síndrome de realimentación al paciente. Eso es muy frecuente. Los casos de síndrome de realimentación son frecuentes porque de repente, bueno, eso ya lo empezaron a estudiar desde el siglo pasado, en donde en el afán de querer recuperar a los niños de una desnutrición grave, les trataban de poner casi un embudo y echarles la comida a todo lo que daba, porque pensaban, es que tenemos que nutrirlo porque si no se va a morir. Pero sí se moría, pero de que lo realimentaban, es decir, le daban mucho más de lo que su organismo estaba adaptado ya. O sea, conforme vamos desnutriéndonos y renutriéndonos, nuestro organismo se adapta, tanto a lo que recibe como a lo que no está recibiendo. Maestra, entonces sería correcto, por ejemplo, no sé, si está, bueno, tenemos un niño con desnutrición, aplicamos la fórmula de la OMS y vamos aumentando las kilocalorías en forma gradual, por ejemplo, Gradual. 500 más 500 y luego 500, ¿esa podría ser? Tengo un síndrome de realimentación, un artículo, se los voy a subir. Sí, no le podemos, a diferencia del obeso, que le estamos calculando en función del peso ideal o del peso ajustado, en un niño con desnutrición, que ya ven, están las tablas del peso para la talla para la edad, no podemos darle a ese niño, por ejemplo, si el niño ahorita me pesa 12 kilos y debiese pesar 32, yo no puedo calcular el gasto energético en función del peso ideal de ese niño, porque sí le puedo condicionar un daño, porque sus órganos ya están adaptados para manejar esa masa corporal que tiene, ese IMC, y tiene que irse subiendo, como bien lo dijiste, Blanca, de manera gradual. No podemos de golpe atarragarle las 2000 o 3000 calorías que requiere, porque en el afán de quererlo llevar a un estado normal, sí podemos hacer que colapse su organismo, que todo su organismo no sea capaz de metabolizar esa cantidad de alimentos que durante mucho tiempo no tuvo. Eso lo descubrieron, les voy a buscar el artículo, pero me parece que eso lo detectaron en África, en los niños africanos, que acuérdense que ellos siempre han tenido las peores hambrunas, y a veces UNICEF o OMS han querido como que darles por ahí aportes. Les voy a buscar el artículo porque ese sí es básico que lo conozcan. Maestra, y por ejemplo, si por ejemplo la desnutrición no es de niños, sino es de algún adulto, ya sea por una dieta deficiente o por alguna mala absorción. Igual pasa con los adultos, o sea, el síndrome de realimentación puede presentarse tanto en niños como en adultos, aunque ahora pues es poco frecuente en adultos, es más frecuente en niños, pero también en el adulto no le podemos estar calculando sobre el peso ideal. O sea, al adulto le tenemos que calcular, el adulto desnutrido o el niño desnutrido, le tenemos que calcular con el peso actual e ir incrementando de manera gradual según la evolución del paciente, según el padecimiento, porque si la desnutrición es por un problema metabólico, por ejemplo, ¿qué les gusta? Nosotros tuvimos por ahí del 2014 varios casos de Guillain-Barré, ahí se los dejo de tarea, luego lo leen. El Guillain-Barré hace que no haya como que no se utilicen las proteínas para que los compartimentos magros se llenen, o sea, ¿cómo explicarlo? No permite que haya una hipertrofia muscular, entonces damos y damos y damos y damos proteína, es como un barril sin fondo, o sea, nunca logramos nada con esos pacientes de Guillain-Barré porque son problemas metabólicos que no está en nuestras manos resolver. Entonces hay que ver muy bien por qué es la desnutrición. Si la desnutrición es porque está comiendo poco, porque a lo mejor no tiene dinero, o porque está, ¿cómo decirlo? O a lo mejor si la desnutrición es porque el paciente tiene un sangrado de tubo digestivo alto o bajo y no nos hemos dado cuenta, entonces ahí hay que echar a andar el ojo clínico, que es lo que yo les decía. ¿Por qué le tenemos que preguntar al paciente
dentro de lo que son los signos y los síntomas, hay algo que pareciera aberrante, ¿no? Como es preguntarle la consistencia de las heces fecales. O sea, de repente nos da vergüenza decir, oiga, ¿cómo hace del baño? Pero debemos de preguntarlo, porque hay pacientes que se vacían por el colon, porque están teniendo melena, que le llaman los médicos, que tienen sangrados internos que de repente no conocemos. Cuando vemos que un paciente empieza a disminuir de peso y tiene anemia, dices, pues, ¿por qué? Si está comiendo como debe. Bueno, porque el paciente está teniendo pérdidas hematológicas en heces, y entonces hay que preguntarle al paciente si sus heces son negras, ¿no? ¿Cómo hace del baño? Sus heces flotan, sus heces tienen espuma, sus heces son oscuras, sus heces son embolidas. O sea, todas las heces, el día que nos pongamos a ver, de acuerdo al tipo de heces que el paciente defeca, cuáles son los padecimientos que tiene, vamos a aprender mucho del organismo, porque no somos obligados a preguntarlos. Entonces, yo en pocos trabajos de los que entregaron, vi que hayan abordado ese tema, de preguntarle al paciente de qué consistencia eran, de preguntarle si iba con frecuencia al baño. Y todo eso es importante, porque de verdad, o sea, por alguna parte se van las proteínas, por alguna parte se nos va las vitaminas, los minerales. Por ejemplo, en los pacientes que les dan algún hipolipemiante, que dicen, no, pues el hipolipemiante puede ser besafibrato o pravastatina, y generalmente se lo dan a los pacientes que tienen algún problema del corazón, y eso es porque sus grasas ya están altas, y entonces ahora van a hacer que las tire. Pero cuando tiras esa grasa, el paciente también tira vitaminas liposolubles, ¿o no? ¿Cuáles son las liposolubles? Vitaminas liposolubles. A la que me diga le doy un punto. Las que se disuelven en Las agua. que se digieren en grasa. Las que se digieren en grasa. La B, la K. A, B, D, K. Se pusieron la A, la D, la E y la K. La y son E y la K, liposolubles porque su transporte es la grasa. Y si al paciente le están dando besafibrato o pravastatina, esos no discrepan y no se distingue entre que si fue pera o fue manzana. Se van toda la grasa, pero también se van todas las vitaminas liposolubles. Entonces el paciente va a tener problemas de visión, le vas a ver la encía sangrante, la piel fea, va a tener giotes, se le va a caer el cabello, va a tener problemas también de su calcio, porque pues acuérdense que para que el calcio se fije necesita la vitamina D, que es el dihidrocolicalciferol, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Quién está hablando por ahí? Yo, en esos casos, ¿qué sería? Bueno, el médico es el que recetaría como un multivitamínico para evitar toda esa pérdida, ¿o...? Sí, de repente los médicos necesitan que nosotros también le digamos, oiga doctor, ya tiene mucho tiempo dándole eso al paciente y la verdad es que yo prefiero que ya mejor no, o sea, quítele el medicamento y dígale que tiene que llevar a cabo la dieta, porque hay gente que ha tomado esos hipolipemiantes por años, entonces tienen todas las deficiencias del mundo y siguen estando gordos además, o sea, porque nunca logramos que el paciente se discipline. Hay muchos pacientes cardiópatas que eso sí tienen un mal metabolismo de las grasas. Yo tenía un amigo doctor que siempre manejaba los triglicéridos arriba de 3000. ¿Ustedes saben lo que es eso? El aire le daba triglicéridos, la lechuga y el agua le daban triglicéridos, porque era un problema metabólico. También existen y recuerden que casi siempre que vemos a una persona muy, muy obesa, dice, es que mi tiroides. Y dices, ay, ¿a poco sí? ¿A poco siempre es la tiroides? No en todos los casos, pero es una realidad. Bueno, pues en el caso de los pacientes que tienen un mal metabolismo de las grasas, sí hay muchos en México. Y este doctor que yo les digo era una varita de nardo, el doctor Cintora, como me acuerdo de él, y me dijo, ¿cómo le hago? Porque de verdad ya no estoy comiendo nada y mis triglicéridos están en 2,800, en 3,000, en 3,100 y no sé qué hacer. Ya me dijeron que me va a dar una pancreatitis por tanta grasa. Entonces, esos son pacientes que nosotras solitas no vamos a poder. Sí le tienen que estar dando hipolipemiantes, pero estos tienen que ser controlados por el médico y a lo mejor les dan vitaminas endovenosas, porque por el tubo digestivo no se van a poder absorber por el tipo de manejo que tienen. ¿Vale? Maestra, por ejemplo, en niños con obesidad. En niños con obesidad, ¿qué, Blanca? ¿Cuál sería, por ejemplo, la fórmula igual que podríamos manejar, igual la de la OMS? En niños con obesidad, sí nos vamos a hacerles el cálculo. Acuérdense, es igual que en el obeso adulto, con el peso ideal, de acuerdo
Puede ser el peso para la talla o el peso para la edad. Ahí están las tablas. Algunos hasta me las incluyeron por ahí en sus casos de desnutrición infantil. Y hay que ver las desviaciones estándar, ¿no? Cuánto se está alejando para que hagan también el diagnóstico y de ahí partan para dar el tratamiento. Sí, niños obesos ni debería de haber, o sea. Bueno, es que, bueno, yo tengo una sobrinita que ahorita, pues se puso mala, pero ella no sabía yo cuánto pesaba, tiene 6 años y pesa 45 kilos, entonces es demasiado. Es una niña, entonces es demasiado, y me dice mi hermana, la mandaron a nutrición. Al Instituto Nacional de Nutrición, al Salvador Subirán. Exactamente, sí, pues yo creo que ahí le van a dar su regañiza a tu hermana. Sí, de hecho sí. Claro. Profesora, yo tengo otra pregunta. Sí, así, nada más tantito. Espérame, María Luisa, nada más todo tantito. Lo que acaba... Espérame tantito. Sí. Miren, el maltrato infantil no es nada más golpearlos, ¿eh? El maltrato infantil no es nada más regañarlos. El maltrato infantil también es descuidarlos en ese sentido, de que el niño coma lo que quiera y que lleve una vida sedentaria. Y más ahorita, posterior a la pandemia, sí la obesidad en niños se incrementó todavía más. Entonces, van a ver en El Salvador Subirán lo que le van a decir a su hermana de Blanca, porque son bien estrictos y las psicólogas intervienen a todos los niveles. Pero bueno, ahora sí, María Luisa. Sí, gracias. Con respecto a todo lo que acaba de mencionar, yo tengo duda de cómo hacer la distribución de los macronutrientes. O sea, en las tareas, bueno, según yo lo hice bien, bueno, lo hice pues más en cuanto a deducción. Por ejemplo, si el paciente era obeso, pues dejarle carbohidratos que tengan más fibra. Pero en general a un paciente, o sea, ¿cómo se le hace el ajuste, la distribución de macronutrientes? ¿Cuáles son las distribuciones estándar? A ver, las acabamos de decir, Esperanza, ¿cuáles son? De 55-60 para los carbohidratos, que pueden ir desde 45, ¿no? Dependiendo de si el paciente está enfermo o no y qué enfermedad tiene. Para las proteínas, que pueden ir desde 15 hasta 25, y para los lípidos, que pueden ir desde 25 a 35. No me rebasen el 20% no, de proteínas. Máximo 15. A 20, cierto. Máximo 20. Es un gramo por kilo de peso, ¿verdad? Máximo 20 de proteínas, no más de 20. Todavía podemos jugar un poquito más con los carbos y con los lípidos, y a lo mejor incrementar o bajar. O sea, aunque satanicen a los lípidos en muchos casos, los lípidos son un sustrato maravilloso porque tiene un ciclo diferente al ciclo de Krebs. Entonces es otra ruta diferente a la del hígado. Los lípidos son muy nobles, créanme. O sea, el día que nos metamos a hacer un análisis, bueno, estudien lo que es el ciclo de los lípidos, o sea, por qué ruta van, y de verdad son bien nobles. Se pueden utilizar bastante bien y se pueden modular. Y alguien decía hace rato, hay que utilizar ácidos grasos de cadena media, de cadena corta. Sí, porque pues tenemos que aprender a jugar con ellos, ¿no? De repente yo sé que a lo mejor ahorita están en una etapa en donde hacen un cálculo y dicen, no, pues tanto porcentaje de ácidos grasos de cadena media, de cadena corta y de cadena larga, y que los poliinsaturados y los mono y los... Todavía yo creo que todavía les falta un poquito para entender cuáles son las funciones de esos ácidos grasos en el organismo, pero créanme, son básicas, son funciones tan básicas como que de las grasas corre todo, el funcionamiento del el cerebro es casi en su constitución total, son lípidos. Los lípidos son maravillosos, entonces yo me considero fanática de los lípidos. Pues nuestras la verdad es que hay que aprenderlo. Claro, todas las membranas celulares no son más que fosfolípidos, ¿no? Entonces, así pues, es. De ahí son maravillosos. Importantes. Maestra, justamente yo tengo maestra. duda en esto. Ay, no, perdón, es que todavía tengo duda de lo mismo. ¿Cómo, o sea, pero cómo saber si, o sea, si le mando al paciente 55 o 57 o 60 de carbohidratos, o 15 o 20 o 18 de proteínas? A ver, Esperanza quiere. Bueno, es que ahora que estábamos realizando las actividades, yo creo que la forma más fácil es consultar los libros, ¿no? Los libros te indican qué porcentaje es recomendado cuando hay una enfermedad, ¿no? A lo mejor, digo, porque elegir a nuestro criterio está difícil.
A ver, Me parece que el ciclo pasado en dietoterapia, en el manual de la escuela, vienen desglosados más o menos la distribución de macronutrientes por desnutrición, por obesidad. Teníamos también que, por ejemplo, ay, ¿cuál era la que? Ay, modificada en lípidos, modificada en no sé qué, y venían los rangos en cómo se podían distribuir. Esto depende del tipo de paciente que estemos manejando, y ya bien lo decían con anterioridad. Si tenemos un paciente que ya a lo mejor está saliendo alterada su glucosa después de 12 horas de ayuno y en unos bioquímicos nos está saliendo en 110, es evidente que lo que vamos a bajar son los carbos. Y lo vamos a bajar a lo mejor a 55, pero si el paciente ya es diabético, podemos irnos hasta 50 o inclusive hasta 45, pero hay que considerar el manejo médico, porque si ese paciente diabético también le están dando acarbosa, o le están dando metformina, o le están dando glibenclamida, o le están poniendo inclusive insulina, nosotros tenemos que ver qué le vamos a dar, porque si no, nos tenemos que quedar con el 60. A ver, ahí les voy a dejar una tarea para que ustedes la reflexionen. Una unidad de insulina, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono quema? Anótenle porque ustedes ya van a entrar en nutrición clínica 2 y van a empezar a manejar paciente diabético complicado con insulina. Entonces, Maestra, cada ¿lo puede unidad... repetir, por favor? Sí. ¿Cuántos? A ver, una unidad de insulina, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono nos ayuda a controlar o nos ayuda a meter en el... O sea, vaya, sabemos que la diabetes es a lo mejor porque ya no se producen suficientes cantidades de insulina. Entonces nos inyectan la insulina y nos dicen, tienes 10, tienes 15, tienes 20 unidades de insulina. Bueno, ¿en función de qué nos dan las 10, las 15 y las 20 unidades de insulina? Y de cuántos hidratos de carbono para meterlos en la célula estamos hablando. Es decir, si a mí me dan 10 unidades de insulina, ¿cuántos gramos de hidratos de carbono me van a ayudar a transportar? Según yo eran 15 gramos aproximadamente, entonces así serían 150, ¿no? Ahora, si al paciente le están dando 20 unidades de insulina, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono le vas a ayudar a meter en la mitocondria? 300. ¿300 gramos? ¿Sí? ¿Quién dijo, Chantal o Marta Brenda? Yo, Brenda, yo. Porque cada... 300 gramos de hidrato. Porque cada unidad ayuda a metabolizar 15 gramos, ¿no? Ajá. 300. 300 gramos de hidratos de carbono equivalen a ¿cuántas calorías? Por 4. Como a 280. ¿Cuántas calorías? 300 gramos de hidratos de carbono. ¿Cuántas calorías nos da un gramo de hidrato de carbono? Equivale a 1200. 1200 a 1200 calorías. Si nosotros a nuestro paciente le estamos dando una dieta de 1200 calorías y aparte el doctor le va a meter las 10 unidades de insulina o las 20, el paciente se va a descompensar, ¿eh? Mucho ojo. Por eso les digo que tienen que tener cuidado y que el cálculo de requerimientos está en función de todo el entorno, de todo lo que engloba al paciente. Porque Maestra, no es lo mismo entonces tendríamos que hacer el cálculo de macros en relación a los gramos de insulina que le mande el doctor. Por supuesto. Al revés. El doctor tendría que estar ajustando al manejo dietético la insulina que va a proporcionar, porque luego los médicos son muy dados de decir, dale una colación nocturna al paciente, porque le voy a poner 15 unidades de insulina en la noche. Y entonces yo siempre les rebatía a los internistas, doctor, mejor ni le doy la colación, ni le ponga los gramos de insulina, las unidades de insulina en la noche. Déjelo que amanezca bien. Porque ¿para qué le vamos a dar? Es como, pues, ¿para qué se lo pones? ¿No? ¿Para qué le pones la insulina nocturna y le tienes que dar una colación a la medianoche o a las 11? Mejor no le pongas la insulina y vamos a ver que el paciente amanezca bien. Esas son las cosas que ustedes van a aprender a manejar con el tiempo. Con los doctores. Así Por ejemplo, ahorita que comentaba la compañera, que cómo hacía la distribución o cómo eso, por ejemplo, yo lo que hacía en los hidratos de carbono, en mis casos clínicos, fue también checar muy bien el índice glucémico de cada alimento y sobre todo que sean ricos en fibra. Fíjense que esa es una pregunta excelente,
porque también en las unidades anteriores, híjole, me le daban a los pacientes burritos de harina de trigo, bizcochos, pan con mermelada, plátanos, y yo entiendo que apenas están iniciando, que apenas es nutrición clínica 1, pero en las retroalimentaciones yo le ponía, o sea, ¿estás seguro que le vas a dar un gansito de colación vespertina a tu paciente? O sea, ¿estás seguro que le vas a dar eso? Porque ese tipo de cosas pasan y yo entiendo que a lo mejor yo se los puedo permitir en la primera unidad, pero luego cuando ves en la segunda que otra vez están poniendo que la barra NutriGreen y que le están dando el Vive 100 o cosas así para completar las raciones de hidratos de carbono, dices, no, esto ya no está bien. Porque, ajá. Sí, perdón. Sí, incluso no fue pregunta, o sea, es lo que yo hago en los índices, checo muy bien el índice glucémico para saber qué darle, porque era lo que preguntaba, ¿no? O sea, pero ¿por qué tantos hidratos de carbono? Pues como usted decía, o sea, realmente es la primer fuente de energía, pero incluso en el paciente que yo tuve, de que no solamente es obeso, sino que ya tiene el síndrome metabólico, también chequé pues todo eso, ¿no? O sea, estuve leyendo, investigando y dije, no, pues en definitiva, checar bien el índice glucémico de cada alimento. Así es, hasta para uno mismo, ¿eh? Hasta para uno mismo de repente dices, ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan cansada, no? A veces comes y te sientes cansada cuando terminas de comer. Pues bueno, pues de acuerdo al índice glucémico también es la mayor cantidad de oxígeno que tiene que utilizar el organismo para metabolizar esos carbos. Los hidratos de carbono son el sustrato que más oxígeno utiliza para metabolizar. O sea, los carbos. Por eso en los pacientes neumópatas o en pacientes de COVID, ahorita que está de moda, se requieren dietas bajas en hidratos de carbono. Son dietas para paciente neumópata. Por eso les digo, apenas vamos ingresando en esto de la nutrición clínica, les falta por ver mucho. Es apasionante realmente y disfrútenlo. O sea, yo veo que muchos de ustedes sí disfrutaron llenar ese formato del caso clínico, que aunque yo sé que era bien extenso, yo dije, es que tienen que conocerlo antes de que lleguen a nutrición clínica 2, porque si no les va a caer de peso cuando les digan, dame dos casos clínicos o dame tan solo uno y le pongan únicamente, se llama fulano, pesa tantos kilos y solamente le pongas ahí cuánto tuvo de glucosa, cuánto de colesterol y su tensión arterial, porque ya en ya nos pide los colesteroles que conforman el colesterol total, ¿verdad? De hecho, ahorita que menciona el formato, era lo que me refería hace ratito de las fuentes bibliográficas, porque todo lo demás, o sea, sí está en los libros, de hecho ya como usted dice, debemos saber dónde obtener fuentes confiables, pero por ejemplo, algunos casos del formato como determinación de índices, como el índice de riesgo nutricio, el índice de creatinina talla, algunos sí vienen en los libros, pero otros no. O como que sí vienen, pero como que si hubiera algún... Yo lo tengo, yo tengo ese libro, se los voy a subir. Es un libro donde vienen todas las fórmulas y ahí vienen todos los índices. Por ejemplo, ese índice pronóstico nutricional es un índice que se realiza con la albúmina. Entonces, ya que les suba yo el libro, ahí lo van a poder revisar. Insisto, en esta ocasión no penalicé el hecho de que no hicieran completo el caso, pero sí penalicé el hecho de que no hayan considerado el formato. Porque dicen, es que no es claro. Yo lo único que les pedí es que utilizaran el formato e incluyeran ahí lo que yo les había pedido. Y se acompañaba, obviamente, de una ficha de identificación de datos, ¿verdad? Hubo quien trató de llenarlo todo, pero hubo quien se quedó corto. Hubo quien me mandó el formato también en un archivo vacío y así lo subió. Tal vez pensó que yo no iba a revisar, ¿verdad? Pero pues yo sí reviso todo. A lo mejor otros maestros no, pero yo sí les reviso todo, créanme. Maestra. ¿Quién más? Mande. Maestra, lo que pasa es que la sesión estaba programada para 2 horas y a las 8 de la noche, por cuestiones de mi trabajo, la necesitan a las 8 y como ya son 10 para las 8, entonces bueno, me da pena, pero ya a las 8 ya entro a reunión de trabajo. 2 horas fueron más que suficientes. Vamos a ver si nos hacemos un espacio en la semana cuando tú puedas, antes de que termine. El folleto de la asignación a cargo del docente, así como se los pido, el lenguaje de lo más sencillo, por favor. Métanle imágenes que sean atractivas para sus pacientes y lo que vayan a explicar de acuerdo a los reactivos que les pedí ahí,
que sea con lenguaje sencillo porque va dirigido a la población, no va dirigido para mí ni para los médicos, es dirigido a la población en general. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes charlando, me dio mucho gusto conocerlos y la verdad es que ojalá y sí tengamos oportunidad antes de que termine la asignatura de reunirnos otra vez, igual y para revisar la asignación a cargo del docente. Y Carlita, muchas gracias de verdad. De nada. Valoro mucho tu apoyo y qué bueno que pudimos coincidir, ¿vale? Mándenme mensaje en privado lo que me están poniendo ahí, por favor, en el mensajero de la Gracias, plataforma. maestra. Gracias, Muchas compañera. gracias, profesora. Que estén bien. Muchas Gracias a ustedes. a todos. Gracias, Oye, saludos. Cuídense mucho. Saludos. Cuídense mucho. Hasta Bye. luego. Gracias, Carla. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, Carlita. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Bye. De nada. Bye, chicos. Ay, hasta luego. Gracias, Bye, hasta bye. luego. Bye.